Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, es un placer saludarte una vez más en El Reloj de Dios. Gracias por acompañarnos a través de cualquiera de las plataformas que hoy hayas elegido, Rema Estéreo 91.7, Rema TV y el canal de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Suscríbete para que las notificaciones te lleguen y también para que sepas cuándo puedes compartir este material con tu familia, amigos, con tu congregación, con la gente a la que tú valoras. Hoy tenemos un estudio diferente, sin embargo, vamos a hablar de temas escatológicos, hablando de las noticias, pero con un enfoque bíblico. En nuestro estudio especial, en esta ocasión, tenemos a invitados que también han llegado a Guatemala. Más adelante te contaremos específicamente por qué, pero son apóstoles. Así que vamos a iniciar hablando con ellos. Le damos la bienvenida al apóstol Fernando Campos, que llega desde California, en Estados Unidos. Un placer tenerte por acá, apóstol. Gracias, Elcita, muy amable. Bienvenido. Y también tenemos al apóstol Edwin García desde Nueva York. Un placer verlo por acá, apóstol. Gracias. Muy bien. Y nuestros anfitriones principales, hermana Leti de Enríquez, a quien cariñosamente también le saludamos, y por supuesto el apóstol Sergio Enríquez. Qué placer saludarlo nuevamente, apóstol. ¿Cómo está usted? Muy bien, Elcita, gracias a Dios, bendito Dios, cambiando de estudio en estudio. Así es. En base a la necesidad del momento, ¿verdad? Claro. Pero siempre recordando la tremenda importancia que tienen las noticias que se desarrollan tan rápido en este último tiempo, ¿verdad? A veces yo quisiera pensar que la noticia se desarrolla rápido por los medios de comunicación masivos que tenemos, pero creo que no solamente, que ese es uno de los elementos, pero que sí se están viniendo más y más apresuradamente, como dice la Biblia, los dolores de parto que se dan en la mujer cuando empieza su trabajo de parto, ¿verdad? Que se empiezan a acrecentar y a minimizar el tiempo entre dolor y dolor hasta que nace el bebé. Entonces, lo que yo creo que nosotros hemos estado viendo durante los últimos quizá 50 años es ese apresuramiento de todas las cosas, ¿verdad? Algunas cosas que sucedían en un lapso de tiempo de 5 años se ha reducido quizá a 1 año o menos. Y en ese es el momento en el que estamos ahora, en esta línea de tiempo. Entonces, no importa qué hagamos, no importa cuál sea el momento que estamos predicando, la parte del evangelio que Dios nos haya puesto a trabajar, y el lugar en donde estemos y el tiempo en donde estemos, no podemos dejar de vigilar. Sí. Porque esa es una de las órdenes que el Señor dio, que nosotros teníamos que estar como vigilantes, como atalayas, viendo todas las cosas para avisarle al resto del pueblo. Eso es parte del trabajo de los vigilantes, que yo creo que nos empiezan a entrenar aquí como vigilantes. La Biblia los nombra también en el libro de Daniel, que hay hombres vivientes, santos y vigilantes. Y los vigilantes son la más alta jerarquía de esa evolución. Y yo creo que también en lo ministerial nosotros tenemos que avanzar hasta llegar a convertirnos en vigilantes, en ver más allá de lo que la media mira. Leer entre líneas. Sí, claro. Leer entre líneas y ver más lejos, ¿verdad? Sí. Ver más lejos y avisar. Y no solo ver más lejos, sino que reconocer las cosas que se aproximan. Por ejemplo, yo recuerdo aquel centinela que le dijeron: ¿quién es el que ves que viene? Me parece que es Jehú, dijo, porque maneja como un loco. Es tremendo. O sea, claro, sabía que Jehú no manejaba 20 por hora, sino que maneja como un loco, y lo vio desde lejos. Entonces yo creo que el vigilante, el centinela, el ministro que está puesto en esa situación, tiene que estar empapado de todo lo que está sucediendo alrededor. Sí. Claro, ayudarle al pueblo a que se mire a sí mismo para estar preparado para el encuentro con el Señor,
pero tenemos que estar preparados. Y son tantos los temas, Elcita, son tantos los temas que a veces lo tomamos uno por uno, primero agarramos este tema, después agarramos este otro tema, pero francamente yo creo que ha llegado el tiempo de darle pinceladas a temas conjuntos para que podamos sacar de ahí también conclusiones, ¿verdad? Perdón, claro, que apóstol. me tomo siempre el tiempo para decir gracias, ¿verdad? Pero tan cortés que es usted porque siempre pide perdón. No es necesario al final de cuentas. Siempre es muy tierno ver eso. Bueno, como decía nuestro apóstol, lo importante es que podamos revisar varias noticias y sin duda, apóstol, a veces le pregunto de la semana qué noticia le llamó la atención, pero hoy vamos a hablar específicamente de la convulsión que se está viviendo en Ecuador, un país que básicamente está teniendo una guerra civil, se ha declarado ya una guerra y los países están muy preocupados por lo que ocurre. Dicen que es una guerra contra el narcotráfico, ya que es una batalla que inició dentro de las cárceles y luego se extendió. Uno de los líderes del narcotráfico desapareció. Algunos dicen que se fugó, otros creen que está dentro de la cárcel. Pero, ¿qué significa lo que hoy mismo está viviendo Ecuador, apóstol? Bueno, sí, yo creo, Elcita y hermanos, amigos, consiervos, que siempre hay dos lecturas respecto al mismo problema, ¿verdad? La lectura humana, que trata de explicar analíticamente, esto es lo que sucedió, por esto sucedió, y ahí entran muchas especulaciones, ¿verdad? Y que al final de cuentas no nos llevan a la conclusión espiritual que Dios quiere que lleguemos. Dentro de las cosas que se dice es el movimiento desestabilizador que algunos países propician para que los gobiernos que están más o menos estables y los países que estén estables lleguen a un colapso financiero basado en el temor, en el miedo, para poderse apoderar de ellos. Esa es una de las especulaciones, ¿verdad? A tal punto que no solamente Ecuador, sino que recientemente vimos cómo el presidente recién electo argentino, los grupos de inteligencia, tanto israelita como argentinos, detectaron un probable atentado que lo iban a hacer supuestamente contra la embajada de Israel y contra el presidente Javier Milei, pero los agarraron. Y cuando los agarraron, era gente de Oriente Medio con pasaportes venezolanos. Entonces, eso da lugar a la especulación, ¿verdad? Porque ya empieza a decirse y a hacer acusaciones que al final de cuentas ese no es nuestro campo, ese no es nuestro expertise, por decirlo así, pero tenemos derecho a pensar, ¿eh? Por supuesto. Ahí sería entonces el producto de una desestabilización que se pretende hacer sobre una nación que se quiere recuperar. Bueno, esas son fuerzas oscuras, pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia sí habla de este amotinamiento que hay a nivel mundial. Dice la Biblia, ¿por qué se amotinan las gentes? Es Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se unirán contra Jehová y contra su ungido, ¿verdad? Diciendo, rompamos las cuerdas, no queremos sus ataduras. Entonces, creo que la explicación está ahí. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene cuerdas sobre la humanidad, y esas cuerdas son cuerdas de amor, cuerdas también de gente que no se va a los extremos, podríamos decir hasta cierto punto cuerdas de gente conservadora, ¿verdad? Y entonces el mundo en la actualidad se están revelando ante la idea y la persona de Dios. ¿Qué trae eso? Porque estos movimientos no pueden decirse que vengan de un anhelo democrático, sino que todo lo contrario, ellos lo quieren sembrar caos. Lo vimos en la televisión, cómo le obligaban poniéndole una dinamita en la bolsa del saco a uno de los presentadores,
diciéndole, decirle al presidente que retire la policía. O sea, es algo totalmente caótico, fuera de orden. Y es terrorismo, ese es un terrorismo del cual hemos platicado. Entonces no podemos decir que ellos tienen parámetros de bondad ni de humanidad, sino que lo que podemos decir es que se están enfrentando a la idea, si tú quieres llamarle así, conservadora, del temor a Dios. Y recuerda que la Biblia dice que el anticristo se va a levantar contra todo lo que se llame Dios. No importa si es un Dios falso o un Dios verdadero. Dice contra todo lo que se llame Dios. Entonces, estos movimientos están pululando en todo el mundo. Ecuador es solamente un ejemplo de terrible. Oramos y bendecimos al Ecuador y a todas las demás naciones sudamericanas, centroamericanas, bueno, de todo el mundo. Pero sí existe una animadversión en este momento, insisto yo, una polarización. Existe una polarización, un extremismo. Y este año 2024, que es un año en donde la mitad del mundo, 4,000 millones de personas, van a elegir nuevos gobernantes. La mitad de la humanidad va a cambiar de gobierno este año. Y esto de plano que va a traer polarización. El mundo está... me ponían un ejemplo para darme a entender con esto, uno de mis hijos, y me decía, esto es más o menos como un tipo que se bañó con gasolina y está fumando. Wow. O sea, no le ha pasado nada, ¿va? Pero en un ratito que una chispa traviesa salte del cigarrillo, se incendió. Entonces ahora, con todo lo que tenemos, con lo que platicamos de las estrellas y de los cometas y de las señales, y en la tierra violencia de sangre, columnas de fuego, columnas de humo, yo lo que le podría decir a la gente es que si vemos esta panorámica sin tener temor de Dios, lo único que nos va a dar es miedo. Sí. De aquí yo tendría que remachar constantemente, diciéndole a la gente, si tú tienes miedo de estas cosas que están sucediendo, estás en el momento como para que te arrepientas y le digas al Señor que te llene, porque no deberías de tener miedo. ¿Por qué razón? Porque esto, según Lucas 21:25, es una señal de nuestra pronta redención. Pero desde luego que sí preocupa, ¿va? Sí. Porque nosotros vemos a Job, que afligía su alma. Dice la Biblia que aquel justo afligía su alma al ver la conducta nefanda de los hombres entre los cuales él vivía. Sí. Pero debería de causarnos cierto grado de alegría, decir, bueno, esto es una señal de que nos vamos pronto. Papá ya viene, sí. Exactamente. Sí, no sé si mis hermanos quieren añadir algo al respecto. ¿Quisieran decir algo o quisiera que veamos el contexto? Hay un versículo adelante, que como está lo humano y está lo escatológico. Y dentro de eso estamos viendo el panorama, pero también es conflictivo porque vemos el conflicto humano, pero la esperanza que tenemos de la venida y el regreso de Cristo Jesús. Y dice un texto en Isaías 46:10, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final, dice Dios, y doy a conocer el futuro desde tiempo antes, les aseguro que mis planes se van a cumplir como yo quiero. Entonces está lo humano, pero dentro de eso también está el plan divino que se va a cumplir y tenemos esperanza. Fíjate Edwin, perdón, Elcita, ahorita te devuelvo el micrófono, pero qué importantísimo eso, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? Uno no quisiera que pasara. Claro. Mira, uno tiene planes. Sí. Uno tiene hijos. Algunos tenemos nietos. Ustedes están muy jóvenes para eso. Digamos. Aleluya. Otros tenemos incluso bisnietos. Claro. Y queremos para ellos la plenitud de aquello que tal vez nosotros disfrutamos en algún momento. Pero lo que decía hermano Edwin, esto es algo que está profetizado. Sí.
y que el Señor desde el principio dijo, esto y esto va a suceder. Entonces, ahí sí no hay más que ir a la palabra profética más segura y ver qué es lo que Dios nos ofrece para nosotros y nuestros hijos y nuestros nietos y las 1000 generaciones de las cuales Él dijo que iba a bendecir si le amábamos, ¿verdad? Claro. Fernandito. Sí, algo muy importante que podemos observar en este tiempo es que así como le pasó a Israel en lo literal cuando salió de Egipto y hubo un colapso de un imperio mundial en ese momento, así está pasando ahora, para que venga un nuevo éxodo. Entonces hay por lo menos colapsos que sucedieron en el pueblo de Egipto que están pasando en este momento. Uno de ellos es el colapso religioso. Egipto colapsó con sus dioses ante el Dios de Israel. Hubo un colapso económico. Egipto quedó en quiebra después de que Israel salió. Hubo un colapso político. El poder de Faraón no prevaleció sobre el Dios de Israel. Hubo un colapso climático, porque todas las plagas, parte de ellas, afectaron el clima. Hubo un colapso científico, porque los medios que tenía Egipto para poder, entre comillas, dar una solución, no eran válidos contra lo que estaba pasando. Y hubo un colapso social, porque se desprendió una nación de otra. Y creo que eso lo estamos viendo ahora, resumido, ¿verdad? Fíjate que bien interesante ese punto de vista, Fernandito, porque realmente nosotros generalmente analizamos el libro de Éxodo, Israel saliendo de Egipto como, el pueblo de Dios saliendo del mundo por medio del Salvador Moisés, que para nosotros es nuestro Moisés, es Jesucristo, pasando por el Mar Rojo, que es el bautismo en agua, atravesando el desierto, que son las pruebas para llegar al final de cuentas al río Jordán, que es el bautismo con el Espíritu Santo, y entrar a Canaán, que para nosotros siempre representado es la vida en abundancia. Pero esta perspectiva es valedera, es válida, y nosotros la debemos de considerar, porque todo lo que pasó, las 10 plagas que sucedieron en Egipto, las volvemos a ver en este momento, y algunas que están profetizadas que van a venir en el periodo tribulacionario, ¿verdad? Y otra cosa que me llamaba muchísimo la atención cuando hablabas de ese colapso económico, que efectivamente lo hemos visto como el crash económico, ¿verdad? También al mismo tiempo hay una esperanza para el pueblo, porque dice que cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, llevaban todo el oro que los egipcios le habían dado. Ahora, para mí, yo cuando lo veo así digo, oh Padre Santo, es que, no sé, Dios tiene una precisión matemática impresionante, ¿verdad? Porque ellos estuvieron sirviendo como esclavos por 400 años, un poco más de 400 años, pero para redondear, en algunos versículos de la Biblia dice 400 años. 400 años en donde les daban, lo único que les daban era de comer y látigo. Y ellos se acostumbraron a eso, ¿verdad? Las zanahorias, los puerros, los ajos, las cebollas, el pescado que comíamos gratis, decían ellos en Egipto. Pero fíjate qué tremendo, porque cuando salen les dan su indemnización. Porque le quitaron todo el oro y la plata al pueblo de Egipto. Entonces esto, bajo la perspectiva que lo planteas, me llena también a mí de esperanza para poderle decir a mi pueblo. Al decir a mi pueblo me refiero a que soy parte de ese pueblo de Dios, y yo soy parte de ellos y ellos de mí, y los dos somos los unos de los otros, ¿verdad? Por eso le digo mi pueblo, porque el mero jefe y el dueño, pues ya sabemos quién es, ¿verdad? Pero eso me da la libertad de decirle a mi pueblo que van a experimentar en medio de la escasez riqueza, contra todo pronóstico, mientras que se va a ver esos colapsos, que ya los estamos viendo, ¿verdad tú?
porque se están dando claramente lo social, lo económico, lo político, lo bélico, todo se está viendo. El mundo está en un caos. Absolutamente, apóstol. De hecho, para quienes no tuvieron la oportunidad de ver la noticia y quisieran un resumen de qué fue lo que ocurrió en Ecuador, nuestro equipo de producción lo ha preparado. Y recordemos que en Ecuador también, cuando se estaban preparando para las elecciones, mataron a uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, y allí es cuando el pueblo internacionalmente empezó a prestar atención a esta nación. Ecuador 2024. A mediados de la década de 2010, Ecuador era considerado como uno de los países más seguros del continente americano, pero hoy se ha convertido en uno de los más violentos. Esto se refleja en la curva exponencial de los homicidios, entre 2017 y 2023 con cerca de 7.600 asesinatos, lo que representa 46 homicidios por cada 100.000 habitantes. 2023 fue el más violento en la historia del país, un escenario con múltiples factores. En primer lugar, Ecuador atravesó por una situación económica muy complicada debido a la pandemia del COVID-19. Esto acerca a más jóvenes hacia el narcotráfico, debido a que Ecuador está situado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína en el mundo, y se ha convertido en uno de los principales puntos de distribución. Los carteles de Colombia y México utilizan los puertos ecuatorianos para abastecer el mercado estadounidense o europeo, donde la demanda está en constante aumento. Diferentes gobiernos han implementado políticas de represión. Sin embargo, esto ha fortalecido considerablemente a las pandillas. En respuesta a ese aumento en el tráfico transnacional, se ha decidido encarcelar a miembros de las pandillas. Pero ahora, las pandillas controlan las cárceles en Ecuador y se han convertido en el caldo de cultivo para el crimen organizado, ya que el gobierno actual no ha podido controlar las prisiones y restablecer el orden en ellas. Uno de los ejemplos del poder de las pandillas es que algunos funcionarios y figuras políticas han sido acusados de ser reclutados por estos grupos criminales. En los últimos meses, periodistas han huido del país, fiscales han sido asesinados y activistas de derechos humanos han sido silenciados. El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, identificó como organizaciones terroristas y actores no estatales a 21 grupos del crimen organizado transnacional como parte del estado de excepción declarado tras la arremetida de los grupos criminales, que inició en varias cárceles, pero que se extendió por todo el país. Estos son los principales grupos criminales que operan en Ecuador. Los choneros, el grupo más peligroso y poderoso, con entre 12.000 y 20.000 integrantes, surgió a finales de la década de los 90. La fuga de su líder, alias Fito, de la cárcel regional de Guayaquil, donde estaba recluido desde 2011, ha desatado una nueva escalada de violencia en Ecuador. Operan desde hace 2 décadas en la provincia costera de Manabí, pero se ha extendido también hacia otras regiones del Pacífico. Los Lobos, considerada la segunda banda criminal más grande del país, con unos 8.000 integrantes, nace como una escisión de los soneros y está en rivalidad desde el 2021. Otra de ellas es Nueva Generación, que controla parte de las rutas de cocaína en Ecuador. Los Lagartos derivan de una pandilla que ha operado como asesinos a sueldo en el sistema penitenciario de Ecuador durante al menos 10 años. El crimen organizado ha convertido a Ecuador en el tercer país de América Latina con mayor índice de criminalidad. Estos grupos criminales perpetraron secuestros de policías, colocaron explosivos en distintas ciudades del país e irrumpieron en un canal de televisión durante un programa en vivo. Varios miembros de una banda criminal tomaron los estudios de una televisión en Guayaquil, armados con granadas. Horas después son detenidos por la policía. En el fondo se escuchan gritos y sonidos similares a disparos, y un presentador era obligado a pedirle a la policía que se retirara del lugar. Ahora los grupos criminales son considerados comandos terroristas. El ejército patrulla las ciudades tratando de contener la violencia. Pueden intervenir para reducir cualquier amenaza. A estas personas
ya no se les reconoce ni siquiera como delincuentes, sino como un grupo que pone en riesgo la existencia misma del Estado. Los hechos de violencia comenzaron a principios de esta semana en prisiones de todo el país, cuando los soldados irrumpieron en un complejo penitenciario tras la desaparición de Adolfo Macías, líder de la banda criminal Los Choneros, de su celda. La gravedad de estos eventos impulsó al presidente Daniel Noboa a declarar un conflicto armado interno, asignando al ejército la tarea de neutralizar a las 2 docenas de pandillas identificadas ahora como organizaciones terroristas. Una situación dramática la que se está viviendo en Ecuador. Apóstol, y aunque usted ya ha comentado de esto antes de irnos a ver ese material, me gustaría que, ya que vio las imágenes y le refrescó pues muchísimo la memoria a todos los espectadores, nos dé un comentario respecto a lo que sigue sucediendo en Ecuador, pero también que a la vez podemos enlazar con otros países que están viviendo conflictos entre sí, como Corea del Norte y Corea del Sur, por ejemplo, que es un tema que va relacionado. Esta es una guerra interna y las otras son guerras internacionales. Bueno, de alguna manera también son guerras internas. Por ejemplo, las 2 Coreas son un mismo pueblo, sí, ¿verdad? Norte y sur, y son enemigos acérrimos. La India y Pakistán son un mismo pueblo. Lo único es que después de la independencia de la India, el pueblo musulmán pues fundó Pakistán, pero eran hindúes o indios pues que dejaron de ser hindúes, que ya es una religión, para ir a seguir sus principios musulmanes, y entonces los otros se quedaron en el budismo en la India, pero son el mismo pueblo y enemigos acérrimos. Eso lo podemos ver en Inglaterra también, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Inglaterra, Escocia, en donde tienen conflictos que datan de hace cientos de años. Y eso se da en todo el mundo y es un caldo de cultivo para que en algún momento pueda explotar una guerra terrible, ¿verdad? Que todas las guerras son terribles, pues también en los Balcanes, también Turquía con Grecia son enemigos acérrimos, Turquía con los armenios son enemigos acérrimos, mucha gente tiene animadversión contra el Reino Unido. Los chinos y los japoneses son enemigos acérrimos desde los 1900 y un poco antes, porque Japón invadió aquel monstruo asiático, la China, y la sojuzgó. Rusia y Japón tienen sus diferencias terribles, pero milenarias. También Japón conquistó parte de Rusia. Entonces, como que hay una deuda de honor pendiente en muchas naciones que vienen a ser un caldo de cultivo violento en este momento de la polarización del mundo, ¿verdad? Ese caos tiene que venir para que aparezca un personaje que diga, yo pongo orden, ¿verdad? Y todo el mundo le va a hacer caso y se va a ir detrás de él diciendo, ¿quién como la bestia? Que ofrezca una salvación o una resolución del conflicto casi milagrosa. Tenemos una pregunta relacionada con todo este conflicto de nuestra hermana Leti de Enríquez, que está por acá. Qué gusto tenerla aquí a mi lado, mi hermana Leti. Gracias, Elsita, gracias. Apóstol, yo te quiero hacer una pregunta. Cuando al fin Faraón, después de las 10 plagas que Dios le mandó por tener endurecido su corazón, dejó ir al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, cuando lo dejó ir, los egipcios le dieron oro, plata a los israelitas. Y eso les sirvió como de tropiezo porque fundieron un becerro de oro cuando se dieron cuenta que Moisés no bajaba del monte rápido como ellos habían pensado. Entonces hicieron el becerro de oro y lo adoraron. Cuando Moisés bajó del monte y se dio cuenta de lo que habían hecho, mandó a derretir el becerro e hizo que se tragaran ese oro líquido, que se lo tragaran todos. ¿Qué significado tiene? Sí, gracias, mamita. Realmente, cuando mencionamos esa riqueza que ellos recaudaron, lo estábamos viendo una línea de tiempo para aplicarlo, que juntamente con la venida del Señor, seguramente Dios le va a devolver
algún poder adquisitivo a su pueblo, iba a hacer milagros de provisión, como el que hizo sobre la casa de Elías, sobre la casa de la viuda y sobre la casa de Faraón cuando era administrada por José. A eso me refería. Pero lo que tú estás mencionando es muy importante porque cuando ya lo vemos bajo otra perspectiva, tiene una enseñanza muy profunda. Y la enseñanza es que cuando uno tiene dinero con corazón de esclavo, lo utiliza mal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Ellos tenían corazón de esclavo. Ellos, en la mañana siguiente de ser libres ya, yo te aseguro que se despertaban con el recuerdo del chasquido del látigo de los egipcios. Entonces, su corazón era un corazón de esclavo. Era un corazón de esclavo. A tal punto que ellos se recordaban de la comida, las zanahorias, pepinos, puerros y todo lo que decían que comían gratis. Entonces esa es una figura bien tremenda para nosotros los cristianos. Muchas veces muchos hermanos quieren ir en pos de las añadiduras del oro y de la plata con doctrinas de prosperidad, pero su corazón no es generoso, su corazón es esclavo. Entonces lo que hace es que en lugar de ser bendecidos en la mezquindad que produce la esclavitud, llegan a menos y se cumple lo que dice la Biblia. Cuando nosotros logramos entender eso, dice, hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien no da ni siquiera lo que es justo, únicamente para venir a la miseria. Entonces, eso sería la aplicación que le podríamos dar a lo que tú dices. Amén. Una respuesta inmediata. Apóstol, bueno, quisiera saber si tienen algún otro comentario respecto a los problemas que se están dando entre naciones. Hablábamos también de Bolivia hace un momento y eso lo comentábamos fuera del aire nosotros. ¿Alguno de ustedes quisiera opinar, Apóstol? Yo creo que es algo muy importante lo que dice nuestra madre Leti, porque hace algunos años, yo me recuerdo un poco más o menos 70, 80, se escribió un libro de un sociólogo, John Nesbitt, que marcó las megatendencias a nivel mundial y que se iban a dar básicamente después del año 2000. Esas tendencias, curiosamente, concatenan mucho con lo que la Biblia dice y precisamente también concatenan con el desprendimiento del éxodo de Israel de Egipto. Por ejemplo, una de ellas es precisamente la explosión demográfica. Porque la explosión demográfica trae un montón de problemas, ¿verdad? Y es precisamente lo que la Agenda 2030 quiere parar. Porque al haber demasiada población se pierde el control. Y alguien quiere tener el poder y la gobernanza global. En aquel tiempo fue Faraón que quiso poner capataces para gobernar aquel pueblo que se estaba multiplicando impresionantemente. Entonces yo creo que ahora, ya salidos de ahí, creo que es un deber muy grande el de los ministros que sean al estilo de Moisés, porque ahí habían 3 ministros, uno al estilo de Moisés, otro al estilo de Josué, que estaba a la mitad del monte, y otro que estaba construyendo un becerro de oro al pueblo, porque el pecado no fue solamente del pueblo, el pecado fue del ministro que les construyó el becerro para adorarlo. Entonces yo creo que una parte preponderante en este éxodo que se va a dar es qué es lo que los ministros vamos a trasladarle al pueblo, enseñándole que nuestra riqueza temporal no es nada comparable con nuestra riqueza eterna. Y por el otro lado, sabemos que el mundo va a colapsar. Pero mientras podamos hacer algo para evitar que eso venga lo más rápido que se puede, pues lo vamos a hacer, ¿verdad? Claro, gracias, Apóstol Edwin. Sí, recordando parte de un versículo, dice que aquellas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros que hemos llegado al final de los tiempos. Y es un poquito triste pensar, ¿verdad? Porque hubo gran parte del pueblo que no salió de Egipto y el llamado era a que saliera. La mayoría de los tales no se agradó Dios, dice, y salió una nueva generación que salió en Gilgal con circuncisión. Es decir, que entregó su carne, se consagró a Dios con la idea de ir a conquistar lo que Dios le había ofrecido. Y en ese tiempo estamos a frontera de ver al Señor. Claro.
Apóstol Sergio, y es que estamos viendo conflictos, como decíamos ahora, y qué linda la referencia que hacen ustedes bíblica de Egipto y de lo que nosotros debemos pensar, y hay batallas que están amenazando para este 2024, como la batalla de litio. Usted hablaba hace un momento también de las batallas políticas que se van a dar básicamente, porque al final van a ser 70 países en elecciones. Este 2024 va a ser sumamente crucial que el pueblo le preste más atención a las noticias con ese enfoque bíblico del que hablamos aquí en el reloj de Dios. Sí, así es, Cita, y sin olvidar la referencia bíblica que hacía hermano Fernando respecto a esos 3 tipos de ministros, los que suben al monte, los que se quedan a la mitad y los que no suben al monte, ¿verdad? Eso lo vemos en una réplica después, allá con el Señor Jesucristo, cuando suben al monte de la transfiguración, él y sus 3 más cercanos, pero hasta abajo se quedaron sus otros discípulos que no pudieron echar fuera a los demonios, ¿verdad? Mientras que ellos allá estaban viendo las glorias. Lo importante, creo yo, es primeramente ser invitados por el Espíritu Santo de subir al monte de Dios. Y entonces ahí oír directamente las palabras del Señor y tener la convicción. Es decir, no podemos tener un ministerio profesional, egresado de una universidad teológica con todas las materias que son buenas, no digo que no lo sean, homilética y hermenéutica y exégesis y todo lo que tú quieras, con pura sabiduría humana, sino que al subir al monte, que le muestren el modelo. Haz este tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Entonces la referencia que hacía hermano Fernando me parece muy válida, que yo creo que nosotros debemos de subir al monte, los ministros, para no confundir incluso la alabanza, porque precisamente Josué la confundió, decía, eso es alabanza. No, esa no es alabanza, le dijo Moisés. Entonces el que se queda a la mitad del monte confunde los gritos con la alabanza, y eso conduce a las masas, sobre todo de jóvenes, a pensar que están adorando a Dios cuando no lo están haciendo, ¿verdad? Y eso los va a empujar también a tener un evangelio de la mal llamada prosperidad, porque realmente la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Me parece muy, muy, muy importante todas estas referencias y todo esto que estamos conversando. La pelea por todas estos insumos, materias primas, como el litio, el cobalto y estos nuevos minerales que antes no se mencionaban, pero que ahora son de mucha utilidad para la transición del mundo movido por energía, pues combustible, como la hemos, fósiles, como la hemos visto hasta este tiempo, hacia lo eléctrico, en medio de un mundo superpoblado, sobrepoblado, hace que mayor cantidad de gente sea esclavizada, ¿verdad? Y un grupo muy pequeño pues tenga acceso a los grandes poderes de las nuevas materias primas, de los nuevos inventos, que todos los usamos en los teléfonos, en los autos, los microchips, las tabletas, las computadoras. El mundo cambió, el mundo cambió, y ahora por eso platicábamos de las heridas de la tierra, cómo se está sangrando la tierra con todas estas cosas y esclavizando. Se sabe incluso de algunos países en donde se puede comerciar con ellos, y ellos le dicen a los que les están comprando, en un mes está lo que me está pidiendo, y se embarcan un grupo de prácticamente esclavos a trabajar en alta mar, mientras van dirigiéndose hacia la nación que les compró, y todos los que van trabajando ahí sin ningún respaldo de ninguna nación. Y como es el mar, ¿qué bandera? ¿Qué policía? ¿Quién los va a como decía el Chapulín, y ahora quién nos podrá ayudar, ¿verdad? Porque están en alta mar? Hasta que llegan al final, y es esclavitud, otra vez la esclavitud. Cuando viene la sobrepoblación,
viene la esclavitud por muchas causas, y Dios nos ayude a nosotros para llevar el mensaje del Evangelio que haga libre a la gente en su corazón, en su espíritu, y que repercuta en su alma. Por eso no queremos solamente que la gente se salve. Sí queremos que se salve, pues Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento, procedan al arrepentimiento. Pero queremos que la inteligencia divina atrape la inteligencia humana y seamos libres debido al conocimiento que Jesús dijo en San Juan capítulo 8, cuando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y eso se lo dijo a salvos, porque se lo dijo a los judíos que ya habían creído en Dios. Entonces queremos trasladar ese conocimiento por el Espíritu Santo y la palabra para que alcancemos lo que tenemos que alcanzar. Ya vuelvo el tiempo, porque si no voy a decir cuántos quieren aceptar a Cristo. Y la verdad es que por ventaja casi siempre tenemos un grupo grande, así que estaríamos muchos. Bien, vamos a hacer una pausa en el reloj de Dios. Cuando regresemos, más de las interrogantes, de las noticias que hoy por hoy están llegando seguramente a sus oídos y a sus ojos. Volvemos en un momento más. En un momento regresamos con el reloj de Dios. Estamos de vuelta con el reloj de Dios. Gracias por continuar en el reloj de Dios. Estamos hoy desde un estudio diferente conversando contigo acerca de las noticias actuales con un enfoque bíblico. Es momento de presentarte otro de los temas que está circulando en las redes sociales, y es una pelea que se produjo en una sinagoga en Nueva York, Estados Unidos. Aquí te presentamos el material. Estados Unidos, Nueva York 2024. Se registró un enfrentamiento entre judíos ortodoxos feligreses de una histórica sinagoga y la policía tras su descubrimiento. Fueron arrestados un grupo de estudiantes en medio de una disputa por un túnel excavado en secreto en el costado de una histórica sinagoga de Brooklyn, lo que desencadenó en un altercado entre la policía y quienes trataban de defender el pasadizo improvisado. De acuerdo con Mati Seligson, portavoz de Chabad, un grupo de estudiantes extremistas habría acabado un pasadizo subterráneo entre la sede religiosa y un edificio vacío vecino. La obra se llevó a cabo en secreto, sin notificar a los líderes de la sinagoga. El túnel principal conducía hasta debajo de la sección de mujeres de la sinagoga, donde había mikveh, baño de limpieza ritual judío. Tras el descubrimiento, las autoridades llegaron para desmantelarlos rellenándolos. Varios jóvenes intentaron meterse dentro del túnel para evitar que las autoridades lo sellaran. Al respecto, Salmi Grossman, un residente de Brooklyn de 21 años, dijo que el proyecto del túnel comenzó a fines del año pasado como una forma de conectar la sinagoga con todo el espacio vacío detrás de ella. La policía no ha proporcionado detalles sobre cuándo ni por qué se construyó el túnel. Los líderes de Chabad se negaron a decir cuándo descubrieron la conexión clandestina, pero varios integrantes dijeron que la noticia de la existencia del túnel se había extendido por la comunidad en las últimas semanas. Un portavoz dijo que fue diseñado por estudiantes extremistas. Las autoridades indicaron que un total de 9 personas, entre los 19 y 22 años, fueron arrestadas por conducta delictiva, allanamiento de morada, peligro imprudente y obstrucción de la administración gubernamental. Otros 3 fueron citados por alteración del orden público. Apóstol, sin duda necesitamos un enfoque bíblico de este acontecimiento. ¿Qué opina usted de lo que ocurrió en Nueva York? Mira, hay muchas brechas. En el antiguo tiempo había una adoración a los Baales, y había un Baal que se llamaba, Baal quiere decir Señor, se llamaba el Señor de las brechas. Dentro de las brechas que hay brechas generacionales. Hay brechas sexuales, hay brechas económicas, hay brechas intelectuales, pero hay brechas generacionales. Cuando una brecha generacional se da en una religión, esa religión
no va a ser el canal de avivamiento que Dios quiere, o no es lo correcto. La Biblia nos habla que va a venir un gran avivamiento en la iglesia, y lo que dice entonces la iglesia se alegrará en la danza. Bueno, no dice la iglesia, literalmente dice la Virgen, dice ahí en la palabra profética, ¿verdad? Pero todos entendemos que es la iglesia. Y nosotros incluso lo cantamos. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente. Entonces, una de las grandes bendiciones que puede existir en cualquier comunidad es que no se menosprecia a los jóvenes y tampoco a los viejos, sino que trabajen unidos, de la mano, aprovechando la experiencia, la sabiduría y la gloria de los viejos, y también aprovechando la fuerza, el vigor de la juventud. Esos dos son una bendición tremenda, tremendísima, y muy poca gente tiene los dos juntos. En la Biblia vemos a Salomón, que era joven y tenía el vigor, y le dieron la corona de los viejos, le dieron sabiduría. Sí. Él tenía esas dos cosas. Más adelante se mira también a un Caleb, que ya era anciano, tenía más de 80 años, 85 años, y tenía fuerza para conquistar a los anaseos. A estos dos personajes les dieron, a uno le dieron la gloria de los jóvenes ya siendo viejo, y al otro le dieron la gloria de los viejos siendo joven. Pero generalmente Dios lo que hace es que todos, que en la iglesia nos podamos amar y botar esa brecha generacional. Este es un llamado de atención de lo que ha sucedido ahí. Los jóvenes prácticamente se rebelaron contra los ortodoxos viejos y no los obedecieron. Y claro, ¿para qué servían los túneles y todo eso? Ya será una investigación que tendrá que hacer la policía, y por qué tenían una carriola de bebé y toda esa cuestión que puede parecer extraña y bizarra y todo lo que tú quieras, pero eso ya son otros 20 pesos. El asunto al que yo creo que nosotros le deberíamos de poner atención es la brecha generacional. ¿Por qué razón? Sí. Porque eso es lo que está sucediendo a nivel general. Cuando nosotros vemos en lo político, vemos que los jóvenes desprecian la experiencia de los viejos, y entonces vemos muchos países en donde ponen jóvenes sin experiencia a gobernar, eliminando a los viejos. Realmente el patrimonio extraordinario de la humanidad, mira, uno transita por esta vida, y cuando ya le alcanzó un poco de sabiduría, ya le toca irse, ya le toca salir. Sí, claro. Y los jóvenes, pues todavía les hace falta. ¿Qué tal si nos unimos las fuerzas y llegamos a esto con un Pablo que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Sí. Y puede aprovechar los jóvenes, y los jóvenes aprenden de los viejos. Absolutamente. Yo creo que eso está pasando en el mundo, y esta es una manifestación. Y es una manifestación que me llama la atención porque es con ortodoxos. Sí. Como quien dice, los que más cumplen al pie de la letra. La ley que... Y con ellos se dio. Tremendo. Exactamente. Sí, apóstol, y de hecho ahora nos gustaría abrir otro tema, que es en donde está uno de los presidentes más grandes gobernando en este momento, que es Estados Unidos. Hablo de Joe Biden, pero hablemos específicamente de lo que él está enfrentando con su gobierno, su administración, y es este cambio climático que está azotando. Se le ha llamado como una ola de hielo. Está pasando por una situación dramática. Hemos visto temperaturas bajo 38 grados, menos 38 grados, pero antes de ellos eso se estaba dando en Europa. ¿Qué opina usted de lo que está viviendo esa nación? Mira, eso estaba pronosticado por los pronosticadores, los meteorólogos. Sí. Ya lo habían anunciado, que no son profetas, pues. Sí. Simple y sencillamente son estudiosos del clima, y se dieron cuenta que la corriente del niño y de la niña iban a causar estragos por 4 años seguidos. Y entonces ahora estamos viendo todo lo que, bueno, desde el año pasado estamos viendo todo lo que se ha devenido. El norte del mundo está en un caos climático. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto?
Según la Biblia, Apocalipsis capítulo 9, ahí aparece en el versículo 1 el que yo le llamo. Eso, me responsabilizo de eso, no le voy a echar la culpa a nadie más. Yo le llamo el ángel del clima, porque es el que le dieron una llave para cambiar el clima de la tierra. Al cambiar el clima de la tierra va a cambiar la fisonomía de la misma, pero eso, aunque es importante, no es lo más importante. Aunque sí, eso afecta, el nivel del mar va a subir, el canal de Panamá ya no va a ser fácilmente trabajable, las costas se van a inundar. Lucas 21 lo describe. Sino que lo que más me preocupa a mí es que en el norte, y como está diciendo cambiante, en el puro norte, en el polo norte, es la entrada al abismo, y esta está sellada con hielo. Al haber un cambio climático, se va a quitar ese hielo y va a aparecer lo que dice Apocalipsis capítulo 9. Parece entonces, la iglesia novia al Cordero no tiene que estar en la tierra. Que Apóstoles, ¿alguien quiere comentar respecto a este ángel del clima, como le llama el apóstol Sergio? Dentro de los escenarios estamos viendo el escenario Cosmos. Y tiene que ver relativo a eso porque como que se están traslapando los escenarios, tanto lo religioso, lo político, lo económico, lo espiritual, y estamos viendo los acontecimientos con varios datos que nos hacen pensar que ya el Señor ya viene. Y qué terrible, sí, sí. Hay un punto muy interesante en esto porque la parte norte del planeta es la parte que más contamina el planeta. Los países más industrializados del mundo están en la parte norte, ¿verdad? Ese es un punto. El otro punto importante es que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, es una serie de países que se levantan como un sistema unido políticamente, socialmente o económicamente o armamentísticamente con el objeto de enfrentar a otros países. Entonces es una lucha de bestias, porque vemos una bestia que emerge del mar, pero vemos a una bestia como un oso, que desde mi punto de vista es la Unión Soviética, juntamente con una bestia que es como un dragón, que es la China continental que se está levantando. Y como se está perdiendo la hegemonía mundial, que hasta desde la Segunda Guerra Mundial para acá, la tenía un país del norte. Pero esa hegemonía se está perdiendo económicamente, se está perdiendo desde diferentes ámbitos. Entonces yo creo que, como dice la palabra, que lo primero será postrero y lo postrero primero, los países contaminantes están poniendo su visión en países emergentes. ¿Por qué? Porque en los países emergentes la contaminación, si bien es cierto, está avanzada, pues todavía no está a un grado tan dañino como decía nuestro apóstol, ¿verdad? Sino que realmente la parte que se está viendo muy afectada es la parte norte del planeta. Terrible, porque, bueno, ahora en vez de migrar hacia el norte, entonces van a migrar hacia el sur. De hecho, hablamos mucho de películas, apóstol, que son como profecías, y hay una en donde todos están migrando del norte al sur, sí. ¿Cierto? Lo dijo Ricardo Arjona. Si el norte fuera el sur. El apóstol Fernando lo estaba diciendo disimuladamente y el apóstol Sergio lo dijo tal cual. Ricardo Arjona, saludos por del reloj de Dios, Ricardo Arjona. Apóstol, ahora Taiwán, hablando de estos países emergentes y potencias del mundo, está en una transición también, están en elecciones allá, pero la situación es muy difícil ya que China continental quiere hacerse nuevamente de Taiwán, y esta situación también es que es importante para ponerle atención a todo lo que está ocurriendo en Asia, porque hay potencias nucleares. Una pelea entre esos países no sería algo pequeño. No, y desde luego, como los apoyan también el mundo occidental, que siempre ha tenido un papel en toda esa región, ¿verdad? Y que no están desalojando, ya nos vamos, ¿verdad? Entonces, a la hora de que la China ataque a Taiwán, va a arrastrar la guerra al mundo occidental, ¿verdad? Sí. Y eso es temible, pues. Repetimos nuevamente el versículo que mencionaba, creo que el apóstol Edwin, en donde dice: el Señor declara el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Y yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Entonces, desde el principio,
desde el principio el Señor sabe cómo va a finalizar todo. Y yo creo que se tiene que desencadenar una conflagración terrible que va a traer un caos. ¿Por qué lo creo? Porque la Biblia 2 veces habla en el libro de Apocalipsis de la gran matanza que va a haber, primero la cuarta parte del planeta, de los habitantes del planeta, y después la tercera parte, que eso van a ser mucho más de 2.000 millones de personas. Ese caos va a dar lugar a que el mundo se reorganice, porque después de un caos de esa naturaleza, como que reflexiona la gente, dice, no, esto tenemos que reorganizarnos, esto no puede seguir así, y ahí es donde va a entrar el personaje del cual es un innombrable entre nosotros. Algo así Amén. como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, que ya se hicieron las Exacto. Naciones Unidas, tomando la continuación de aquel concilio de naciones que había. Pero, Y te imaginas que en ese tiempo ni siquiera era, fue una conflagración horrible, espantosa, ¿verdad? Te imaginas, murieron 52 millones de personas, pero aquí dice que van a morir más de 2.000 millones de personas. Allá le hicieron canciones terribles que cantaban los que iban a morir para el día de. Hay una canción muy icónica que sea el día más largo. The longest day. This will be, este va a ser el último, el día más largo. Y empieza a hablar de todos los jóvenes que iban a morir. Así salieron los jóvenes de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá y de diferentes lugares a morir. Ahora te imaginas, en una conflagración donde murieron 52 millones de personas, de las cuales 25 eran rusos. 25 millones eran rusos, 6 eran judíos. Ahí ya tenemos 31, entonces si se lo restamos a 52 serían 21 millones de todas las demás naciones. Pero esta conflagración final lleva más de 2.000 millones de personas. Entonces eso va a ser algo caótico que la Biblia dice que nunca ha existido ni volverá a existir. Ahí va a aprovechar el innombrable para meterse y gobernar, para dar cierta estabilidad y paz y seguridad, y entonces van a decir quién como la bestia y lo van a seguir. La iglesia no debe de estar ahí. La iglesia no fue puesta por el Señor para estar ahí. Si eso les han dicho cualquier predicador o maestro, les han mentido. No está condenada la iglesia a pasar la gran tribulación. Ahora, si usted quiere pasar, como la cosa es permanencia voluntaria, be my guest. Pero Dios no quiere eso para tu vida. Dios quiere que tú salgas de esta tierra antes de que todas esas cosas sucedan. Y lo tenemos claro en el versículo que constantemente repetimos. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que, hermanos, el tiempo nos avanza tremendamente. Yo quiero decirles que nos consagremos, nos arrepintamos, aquellas cosas que no estamos haciendo bien, quitémoslas, sellémoslas, echémoslas de nosotros, supliquémosle a Dios, si no podemos por nuestras propias fuerzas, que venga el poder de la unción de Jeremías para desarraigar, arruinar, derrocar, derribar todo lo que no es de Dios y que permanezca únicamente lo de Dios. Elcita, te devuelvo el micrófono, no sin antes agradecer a mis amados hermanos que esta semana me han acompañado en este júbilo que tenemos en este 25 años de ministerio apostólico. Yo le contaba a Elcita que tengo aproximadamente unos 42 años de haber sido reconocido como ministro en la misión en donde militaba antes con mi apóstol, el doctor Daniel Ríos Paredes, el IM, y él me reconoció ahí hace aproximadamente unos 42 años como maestro de la palabra, y luego me reconoció y me envió hace 36 años aquí, a la zona 5, y entonces ahí empecé a pastorear, y hace 25 años el Señor me empujó, me invitó a que formara un ministerio en el cual muchos ministros que estaban en ciernes y algunos que ya estaban reconocidos, nos pudiéramos unir y conformar entre todos ministerios Ebenezer. Gracias por haber venido con nosotros en esta celebración de cumpleaños y juntamente con un cambio de oficialidad
y gracias por estar con nosotros. Gracias, mamita, por haberme acompañado no solamente esos 25 años, sino que los 50 años que ya tenemos juntos, ¿verdad? Y gracias, Elcita, tú también nos acompañaste desde hace mucho tiempo. Sí, cachorrito. Sí, así, chiquitilla. Eso no ha cambiado. Uso tacones más altos nomás, no ha cambiado. Gracias, Apóstol. Feliz cumpleaños, de verdad que con todo cariño. Apóstoles, nos gustaría que ustedes pudieran dar unas palabras para cerrar el programa, también para despedirse. Sí, la verdad que ya hace buenos años que conozco a mi apóstol, desde los tiempos del área magisterial. Sí. Y me acuerdo de llegar mucho tiempo a zona 5 a comprar material, quería oír mensajes, las enseñanzas familiares en Ministerio Selim. Y agradecido con Dios que continuamos ahí en el Señor, ahora ya en Ministerio Sebenecer. Amén. Gracias, Gloria a Apóstol. Dios. Sí. Yo me recuerdo perfectamente de cuando fui llamado al servicio en esta casa, preciosa casa, en una exposición. Aleluya. Wow. Fue algo, Acaba de pasar, Apóstol, Sí, esta exposición. algo maravilloso, una preciosa actividad. Marcó mi vida y pues ahora me siento muy contento de estar acá. Siempre. Felicitaciones, Padre. Amén. Gracias. Amén, amén. Gracias por eso. Nunca se despide. Quisiera despedirse con algunas palabras para el apóstol por su cumpleaños. Nuestro cumpleaños. Ay, sí, es cierto, porque lo han levantado. Bueno, en algo te he acompañado en estos Ay, en 25 algo, en años. todo. En todo, aunque sea escondidita, pero he estado apoyándote siempre. Oye, Amén. Señor, gracias infinitas a Dios por el ministerio que puso en tus manos, en tu corazón, y que te has rodeado de ministros fieles, ¿verdad? Y que te aman y te respetan, te reconocen. Pues solo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Por este ministerio tan lindo que Dios puso, ¿verdad? En el ministerio Sebenecer. Que Dios te bendiga, te dé fuerzas para seguir adelante y muchísimos años más en el ministerio, ¿verdad? Amén. Sin límite, va tú. Sin Porque límite. no hay que poner límite a No hay Dios. que ¿va? ponerle límites a Que siga muchos Nada años que más. otros 25. Nada, que sin límite. Dios. No hay que ponerle límite a Dios. Ajá. Así Cabal. es. Gracias, Bueno, mamita. A todos, gracias por acompañarnos en este reloj de Dios tan especial, en esta celebración de 25 años del Ministerio Apostólico. Recuerden compartir este material y los esperamos en el siguiente reloj de Dios a las 9 de la noche, domingo, hora de Centroamérica. Será hasta entonces. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema TV y Ministerio Sebenecer.